Qué carita que es la ciudad, por Dios. Londres es una de las ciudades de Europa donde más se roban teléfonos celulares. Tengan mucho cuidado con los pickpockets, siempre las cosas adelante. Estoy en Londres. Qué hermosa ciudad, por Dios. Es un sueño estar acá. Me vine en tren desde el aeropuerto hasta Victoria. Esta zona se llama Victoria. Lo que sí, qué carita que es la ciudad, por Dios. Tren desde el aeropuerto hasta Victoria. 24 pounds, saladito. Dejé mi equipaje en un lugar donde te los guardan. 10 pounds todo el día por la mochila y la valija. Es carito Londres. Yo no sabía que los argentinos podemos estar hasta 6 meses en UK. Es un montón de tiempo. Ahora hay una autorización que hay que pedir para poder ingresar. Se llama ETA. Es relativamente nuevo. No todo el mundo lo conoce. Y básicamente tenés que bajarte la aplicación de ETA. Te registrás, cargas tu pasaporte, te sacás unas fotos y es como una autorización. No es una visa, pero es una autorización para poder ingresar, y se estima que los países miembros de la Unión Europea también comiencen a implementar a fines de este año algo similar a la ETA de UK, que tiene otro nombre, no me acuerdo el nombre exacto, pero es básicamente un permiso, una autorización para poder ingresar al país. No es una visa, es solamente un registro para que puedas ingresar. Londres es una de las ciudades de Europa donde más se roban teléfonos celulares, así que yo tengo mi cuerdita pegada a la muñeca para que justamente no me lo saquen de la mano, y esta cámara la tengo también con una cuerdita, así que ojo si andan por acá, tengan mucho cuidado con los pickpockets, siempre las cosas adelante, así como la tengo yo, para que no te lo saquen. Lo bueno de Londres es que muchos de los museos son gratuitos, con lo cual no tenés que pagar absolutamente nada, así que buenísimo. Me encanta porque es una ciudad que combina arquitectura antigua con edificios modernos. Por supuesto que todo fanático de Harry Potter se tiene que pasar por una de estas tiendas con toda la indumentaria de Harry Potter. Libros Hogwarts. Bueno, está la remerita de Harry Potter, 29,95 pounds. Lo tenemos acá, Dobby. Dobby es bueno. Las varitas mágicas de Harry Potter. Check it out. From 34,95 pounds. Wow. ¿Ustedes son de Gryffindor también? Gryffindor. Si querés tomar el tecito como la reina, bueno, tenés que comprarlo acá, en el Buckingham Palace Shop. Si querés la cucharita de la reina, también comprarlo acá. Hasta el té te venden, mirá. Todo el merchandising de la reina. La onda de acá es ponerte un saco de vestir, un pantalón y una zapatilla deportiva para andar. Así se visten. El Palacio de Buckingham es la residencia oficial y oficina administrativa del monarca británico. Es uno de los pocos palacios reales en funcionamiento que quedan en el mundo y es un símbolo icónico del Reino Unido. ¿A qué hora es el cambio de guardia en el Palacio de Buckingham? El cambio de guardia en el Palacio de Buckingham se realiza habitualmente a las 11 a.m. Ocurre los lunes, miércoles, viernes y domingos. ¡Vamos! ¡Hoy es domingo! Miren la cantidad de gente que ya está esperando el cambio de guardia. ¡Ay, comenzó a llover! Hay que llegar temprano, Hay que llegar temprano porque miren, frente a las rejas está todo el mundo ahí y acá en las escaleras también. A ver, me espero, vamos a ver. Excuse me. Como allá arriba. Vamos a ver si vemos algo. 2 minutos después. Bueno, suspendemos el cambio de guardia porque parece ser que cuando está lloviendo, cuando está así el clima inestable, lo cancelan. Así que igualmente en la semana hay cambio de guardia. Lo vemos más adelante. Tenemos tiempo. Take it easy. Miren qué curioso esto. India, Pakistán, Sri Lanka, Bangladesh. Está escrito todo ahí. Son las colonias que el Reino Unido tenía en su pasado. Bueno, básicamente es un memorial de las millones de personas que batallaron en las 2 guerras mundiales. Eso de ahí es el Arco de Wellington, un arco del triunfo en conmemoración por las batallas británicas durante las guerras napoleónicas. Estamos entrando al Hyde Park. Queda a minutos del Palacio de Buckingham y vamos a ver qué tal. El Hyde Park es el parque real más grande del centro de la ciudad, con una extensión de 142 hectáreas. Es un destino icónico tanto para locales como para turistas. La entrada es totalmente gratuita. Hay una ardilla. Miren. Ahí se fue.
Vamos a viajar en subte hasta Leicester Square. Vamos a Chinatown. 7 pounds el viaje de ida. El sistema de metro es el transporte subterráneo más antiguo del mundo, inaugurado en 1863. Cuenta con 11 líneas que conectan 272 estaciones a lo largo de toda la ciudad. Muy lindo el barrio chino de Londres, ¿eh? Este lugar es un vibrante enclave cultural y gastronómico. Es famoso por sus calles adornadas con farolillos rojos y una oferta culinaria que atrae a miles de visitantes diariamente. Miren la cantidad de gente que hay para entrar a la juguetería de Lego. Ahora vamos a chusmear un poquito ahí. Y justo al lado de la tienda de Lego se encuentra el Leicester Square. Es el corazón vibrante del entretenimiento, conocida mundialmente como la sede de los estrenos cinematográficos más importantes. Esta plaza peatonal conecta el Soho con Trafalgar Square y es un punto de encuentro esencial para turistas y amantes del cine. Yo no estoy acostumbrado a que manejen por la izquierda y cada vez que veo que se van a cruzar digo, no, se la van a poner. ¿Por qué Londres es una de las mejores ciudades del mundo? Bueno, porque combina edificios antiguos con muchísima historia con edificios modernos y se complementan muy bien y crean una ciudad completamente única. Este es el antiguo. Solamente en el primer día ya voy viajando como 4 veces en subte. Es increíble lo que uso el subte, porque te lleva para todos lados. Es lo más fácil, lo más rápido, más barato que Uber, por supuesto. Algo que me llamó muchísimo la atención es que los metros subterráneos también salen a la superficie. Primera vez que lo veo en mi vida. Les quiero mostrar un poquitito el barrio en el cual me estoy quedando, que se llama Shadwell. Hay una gran comunidad de musulmanes viviendo en Shadwell, lo pude percibir. Ya ven que las casas son más diferentes, son como más de la época industrial, de la revolución industrial, más de ladrillo. No hay tantos edificios modernos. Lo bueno de acá es que hay muchísimos comercios, muchos supermercados como este, Sainsbury's. Pero miren, se pueden ver los edificios. Lo más barato que conseguí más cerca del centro es mucho más caro. Lo que pueden hacer también es alquilar una bicicleta. Se bajan una aplicación que se llama Lime y pueden andar. Tanto bicicleta como monopatín eléctrico. Es eléctrica, o sea, pedaleás pero se mueve sola prácticamente. No estoy haciendo casi nada de esfuerzo. Definitivamente andar en bicicleta por la ciudad te conecta muchísimo con el lugar y te lleva a conocer lugares que no los podrías conocer de otra manera. ¡Qué buena experiencia! Paseíto en bicicleta, 10 minutos y 29 segundos, 4,63 libras. Y llegamos a uno de los puntos más icónicos, el Puente de la Torre. ¡Qué hermosa postal! Bueno, y se puede cruzar caminando también en el puente. Tenemos esta vista espectacular del río Támesis. ¿Cuántos hemos escuchado el río Támesis en los libros de historia, no? Y para los que quieran subir a la torre, se puede subir por supuesto. Los valores son los siguientes. Adultos, 16 libras. Disabled Adult, 12. Student, 12. Senior, más de 60. 12 child, de 5 a 15, 8, ¿sí? Los horarios son de 9:30 a 18 horas, ¿sí? Estoy caminando por una de las zonas que quizás no sean las más turísticas, pero tengo ganas de sentir la ciudad y sentirme como que estoy en una película. Me siento que estoy en una película. Y a donde siempre vayas va a haber empanadas argentinas. Les digo que el tránsito en Londres es un poco caótico, principalmente en esta zona del puente. Y yo no estoy tan cerca del centro, estoy en Shadwell, pero aún así es una zona bastante ruidosa, les digo. Anoche tuve que cerrar la ventana porque el ruido era impresionante. Pasaban constantemente ambulancias y policía y ruido, ¿viste? Ruido de calle, por supuesto, como toda ciudad capital del mundo, ¿no? Es una ciudad ruidosa. Estoy en la zona
más empresarial, es como el centro económico. Es una zona en la cual mucha gente, me doy cuenta de que sale de su trabajo, se va a tomar un café. Y acá mismo queda el Leadenhall Market, que es un mercado de la época victoriana. Este es uno de los mercados más antiguos y visualmente más impresionantes de la ciudad. Está ubicado en el corazón del distrito financiero, en la City. Es famoso por su arquitectura victoriana del siglo XIX. Les recomiendo que vengan también a la noche, ya que abren todos los restaurantes. Otra vez empanadas, aunque las empanadas se comen en todo Sudamérica. Pero a ver, estas son tipo argentinas, parece. Ah, mirá, dulce de Habana, de humita. Creo que las empanadas en Europa lo venden como algo gourmet. Chango empanadas. Tomá mate. ¿Quieren comer barato en Londres? Por 6 libras te elegís un sanguchito, un snack y una bebida. Y además de comer por 6 libras, también te podés sentar en un lugar cómodo, calentito. Lo que me llama la atención es que no hay senda peatonal tal como la conocemos nosotros. Miren, es esta la senda peatonal. No está marcada tipo cebra. La Catedral de San Pablo es uno de los monumentos más icónicos de la ciudad. La entrada a la catedral ronda a partir de las 27 libras. ¿Se puede hacer un viaje low cost? Yo creo que sí, es completamente posible. Lo más caro, por supuesto, es el vuelo, ¿no? Porque viniendo desde Brasil, de Sudamérica, es bastante caro. Yo pagué más o menos desde Florianópolis hasta Lisboa, pagué 4.000 reales. Desde Oporto a Londres, no recuerdo exactamente el monto, se lo voy a dejar acá en la pantalla, pero ya estando en Europa es más fácil y más barato moverse. No se van a gastar un dineral. Por supuesto que también depende de la fecha en la cual salgan y el día en el cual salgan. Los fines de semana generalmente los vuelos son más caros. Si ustedes salen un lunes, por ejemplo, es más barato, un martes es más barato, miércoles también es muy barato. Y los horarios de la madrugada generalmente son más baratos también. Podés ahorrar en hospedaje. Yo puntualmente elegí un Airbnb que tiene cocina y eso me permite, por ejemplo, cocinar en el Airbnb y no tener que salir a comer. Y moviéndose en transporte público. Que salga el sol en Londres es realmente un milagro porque es una ciudad que generalmente la mayor parte del tiempo está nublado y llueve. Hay que agradecer por este día. Para comprar vuelos baratos tienen que hacer lo siguiente. Tienen que utilizar el sitio de Google Flight. En Google Flight ustedes van a ver los precios de todos los pasajes y en qué fechas es más barato. Siempre generalmente en verde son los precios más baratos. Entonces, por ejemplo, ponen Sao Paulo, Londres. Y ahí ven el calendario completo, la disponibilidad de vuelos que hay y sus precios. Está todo marcado en el calendario. Entonces ahí ustedes pueden ver exactamente y elegir la fecha en la cual está mucho más barato. Y se van a dar cuenta de que la diferencia es abismal de una fecha a otra o en la semana también. Saben que al Sky Garden se puede subir a la noche y la entrada es totalmente gratuita. Se tiene que reservar a través de internet. Reservás y podés subir y tenés una visual espectacular del Sky Garden. Es muy probable que lo haga. ¿Te querés cortar el pelo? 35 libras. En Oporto estaba 7 euros para cortarte el pelo. Una parada obligatoria que también tenés que hacer es el Museo Británico, una de las instituciones culturales más importantes del mundo. Alberga una colección de más de 8 millones de objetos que abarcan 2 millones de años de historia humana. La entrada es totalmente gratuita. Estoy en el Big Ben, lugar icónico de la ciudad. Les recomiendo que vengan, se saquen la foto y que ya salgan porque hay una multitud de gente. Y de este lado tenemos que es una rueda gigante como la de Balneario Camboriú, pero más grande. Obviamente que Inglaterra también es un país que tiene sus quilombitos, ¿no? Labour Liars. Se ve que gente del campo está reclamando algo. Our country needs everyone. Let's all stand together. Uno de los lugares que también podés visitar de forma gratuita es el Museo de Historia Natural, uno de los más icónicos de la ciudad. Agarré la bici nuevamente y me fui hasta Piccadilly Circus, uno de los lugares más famosos de la ciudad, para ver cómo es realmente la Times Square de esta ciudad. Si buscas tiendas para hacer compras o simplemente pasear a la noche, te recomiendo Liverpool Street, un lugar lleno de tiendas y de negocios donde podés ir a mirar precios y también pasear un poquito.
Arrancamos un nuevo día. Estoy en la estación Marylebone y desde acá me voy a ir a Oxford, una ciudad universitaria importantísima donde se formaron muchísimos genios mundiales. Vamos a ir para Oxford para sentirnos más inteligentes, más superdotados y vamos a conocer esa increíble ciudad de Inglaterra. Desde acá sale mi tren, compré ida y vuelta y me salió 37 pounds. Estamos adentro. Está bien calentito acá. Está súper calentito. Bueno, me espera 1 hora y 20 minutos de viaje. Llegamos, vamos al centro. Tiene un lindo centro comercial. Me imaginé que era un lugar más chico. Si quieren visitar el castillo de Oxford, es solamente con guía y está 19 libras la entrada. Muchas de las entradas a los colleges de esta ciudad son pagos, pero para mi suerte encontré un college que tiene entrada totalmente gratuita. Este es el nombre y aprovechenlo porque es impresionante este lugar. Escuchen los pajaritos. Y este es el emblemático Radcliffe Camera. Solamente se puede ver desde afuera porque el acceso no está permitido al público en general. Pero justo enfrente se encuentra la iglesia universitaria de Santa María la Virgen, que la entrada es totalmente gratuita. Este es el lugar más bonito de todo Oxford. Si sos fanático de Harry Potter, este lugar no te lo podés perder. Es el Christ Church y en este lugar se filmaron muchas escenas de la saga. Hemos comprado el ticket. Está durante la semana 22,50. Fines de semana 24,50 libras. Adicionalmente te dan un aparato para que vos elijas tu idioma y unos auriculares para que puedas escuchar todo el tour. Si sos un verdadero fan, probablemente reconozcas estos lugares. El paseo dura unos 45 minutos y te lleva por toda la universidad. Y este comedor universitario fue una gran inspiración para todos los productores de la saga. Good evening. Estoy en Bath Spa, que es una ciudad que queda más o menos a 2 horas de Londres, así que lo vamos a conocer, acompáñenme. Primeras impresiones, miren lo que es esto. Un lugar sacado de un cuento. ¿Qué se puede conocer en Bath, Inglaterra? Bath tiene un encanto tremendo. La ciudad es famosa por sus termas romanas, que están súper bien conservadas. También podés conocer la abadía de Bath, que es una joyita gótica. Y no te podés perder el Royal Crescent, esa hilera de casas georgianas que es icónica. Eso quiero conocer, las casas georgianas. ¿Cómo voy hasta allá? Decime. ¿Es gratis? Sí, ir al Royal Crescent es gratis porque es básicamente una calle abierta, es un conjunto residencial. Desde el centro de Bath podés caminar unos 15-20 minutos. Te vas a encontrar... Joya, gracias. Lo que me gusta de los ingleses es que piden disculpas para todo. Recién el tren se retrasó, desde el altavoz pidieron disculpas por haberse retrasado. Después también cuando, por ejemplo, un bus está fuera de servicio, también es como que dicen, perdón, disculpa, pero está fuera de servicio. Como que piden disculpas para todo, son como muy diplomáticos en todo. Esta ciudad histórica es famosa por ser la única en el Reino Unido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en su totalidad. El Bath Police Station, que calculo que debe ser el trabajo más tranquilo del mundo porque delitos acá no creo que abunden. Para comprar los tickets de tren en Inglaterra les recomiendo esta aplicación, Trainline se llama, ¿sí? Esta de acá. De ahí yo compré todos mis tickets básicamente y también por ahí pueden ver el trayecto que hace el tren, las combinaciones, los horarios, compara precios. Bueno, está buenísimo, bájenselo. Aprovechen. ¿Cómo estoy pagando en Inglaterra? Bueno, estoy pagando todo con Wise, con esta aplicación de acá. ¿Por qué elegí pagar con Wise? Bueno, porque la cotización es muy buena y la tasa de conversión no es tan mala, o sea, es bastante buena, no te saca tanto dinero, no es tan alto como las tarjetas de crédito. Así que
Wise. Si se la quieren bajar, aprovechen, les dejo el link acá abajo, en la descripción del video y en un comentario fijado. Esto es Sally Loon's, la cafetería más antigua de Bath. The oldest house in Bath. Desde 1680. 1680. Long time ago. Estamos ante la imponente abadía, que es una iglesia parroquial de estilo gótico. Si quieren entrar a la abadía, 9 libras la entrada. Este es el Pulteney Bridge, uno de los monumentos más icónicos de la ciudad. Su diseño de estilo paladino se inspiró en puentes italianos famosos como el Ponte Vecchio y el Puente Rialto de Venecia. Y seguimos por el Royal Crescent, uno de los ejemplos más destacados de la arquitectura georgiana en el Reino Unido. Es un amplio semicírculo compuesto por 30 casas adosadas con la característica piedra de color miel. Y cerramos este paseo en Alejandra Park y su mirador. Es un parque de 11 hectáreas que fue inaugurado en 1902 y nombrado en honor a la reina Alejandra. Desde acá se puede ver toda la ciudad. A que no saben dónde estoy. Lugar icónico de la música internacional, del rock. Miren dónde estoy. A ver si reconocen este lugar. Esperen que voy a cruzarlo como corresponde. ¿Lo reconocen o no lo reconocen? Estamos en Abbey Road, donde los Beatles se sacaron la icónica foto para su álbum Abbey Road. Es realmente un punto que no podía dejar de conocer en Londres. Y acá están los estudios Abbey Road, solo que no se puede ingresar, no es para el público. Y hasta acá mi viajecito por Inglaterra. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse al canal y darle un me gusta a este video. Y síganme también en las redes sociales para acompañar todo lo que hago. Muchas gracias y hasta la próxima.